Hola, soy Jesús Vázquez y soy director creativo de Materia Gris y además soy profesor de creatividad en la Escuela Aula Creativa. Pues Materia Gris se fundó en 1993, es decir, ya ha llovido desde entonces. Y la fundamos en el 93 y desde entonces hasta ahora hemos experimentado diversas etapas. Una, digamos, primera gran etapa en la que trabajamos para compañías de gran consumo, en una primera fase sobre todo para compañías de discos, y posteriormente trabajamos mucho para Procter & Gamble, para marcas pues como Pantene, HS, Herbal, Don Limpio, Fairy. Y hace como unos 6 años, o 5 o 6 años, decidimos dar un giro de 180 grados y decidimos posicionar Materia Gris como una agencia especializada en publicidad para ONGs, emprendedores y fundaciones. Bueno, Materia Gris, como os he dicho, ahora es una agencia que ofrece servicios a organizaciones sin ánimo de lucro, a empresas con vocación social. Entonces, nuestro modelo de negocio no se basa digamos, en el beneficio, sino se basa sobre todo en el poder ayudar a difundir mensajes que sean transformadores. Ser útiles para organizaciones que de verdad sean transformadoras y que de verdad tengan en sus valores y en su misión pues la posibilidad de transformar el mundo, ¿no? Que de alguna manera nos hace mucha falta. Entonces, lo que nos dimos cuenta hará, pues eso, como decía antes, 5 o 6 años, fue que toda la experiencia que habíamos adquirido trabajando para empresas de sectores tan variados como gran consumo, telecomunicaciones, etcétera, pues queríamos ofrecer esa experiencia a organizaciones de otro tipo, ¿no? Organizaciones que se movían por otro tipo de valores, y eso nos obligaba pues a construir un modelo de negocio muy diferente. No hay muchas agencias que se dediquen a lo mismo con nosotros. Realmente tenemos poca competencia en esto, lo que es bueno y malo. Bueno, básicamente ese posicionamiento se debió a una transformación interior, ¿no? Llegó un momento en el que, sin desmerecer a nadie ni renegar de nada, pues no nos llenaba tanto el trabajar para vender productos, servicios, y creíamos que, bueno, pues que toda esa experiencia la podíamos hacer mucho más útil y ser mucho más beneficiosos para la sociedad si ayudábamos a diversas organizaciones de sectores relacionados con la salud, con la conciencia, con el desarrollo personal, con la educación, y ayudábamos a esos sectores a crecer y a difundir mejor sus ideas, ¿no? Entonces, fundamentalmente por un cambio interior, que yo creo que es como surgen todos los cambios, ¿no? Primero cambias por dentro y luego cambia todo lo de fuera, ¿no? Bueno, pues los servicios que ofrece Materia Gris los agrupamos en diversas áreas. Tenemos un área que le llamamos asesoramiento, porque muchas empresas pequeñas, sobre todo pymes, pues necesitan un servicio de consultoría. No entendiendo por consultoría lo que habitualmente estamos acostumbrados a entender, sino sobre todo un apoyo de cara a que puedan ser capaces de construir un plan de comunicación. En ese plan de comunicación les ayudamos a marcar unos objetivos, a definir una misión, a definir una visión, a establecer unos mensajes clave, incluso a decir cuáles van a ser sus palabras clave dentro de Internet, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese servicio de asesoramiento, luego tenemos otro área de servicios que lo llamamos creación de contenidos. Es pues lo que se conoce por branded content. Nosotros creamos muchos contenidos, tanto lo que es artículos periodísticos, redacción de textos, notas de prensa, etcétera, como también vídeos documentales, vídeos testimoniales, grabamos eventos, conferencias, entrevistas.
y también bueno, pues, todo lo que son imágenes como fotografías, diseño gráfico, etcétera. Luego tenemos otro área que la llamamos diseño gráfico, en la que ofrecemos a los clientes pues, la creación de identidades visuales, ofrecemos todo lo que es diseño de folletos, de dosieres, de flyers, de carteles, etcétera. Diseño web, trabajamos mucho diseñando y desarrollando webs, tanto webs sencillas como webs más complejas con muchas funcionalidades. Y también tenemos el área de vídeo. En el área de vídeo, como os he dicho antes, bueno, dentro de Branded Content, pero también grabamos muchos vídeos y los editamos. También estamos ahora, por ejemplo, haciendo muchos vídeos educativos utilizando plataformas de dibujos animados. Bueno, dentro de nuestros clientes tenemos empresas, lo que llamamos con vocación social. Por otro lado tenemos ONGs, tenemos fundaciones y tenemos también emprendedores. Entre nuestros clientes, pues que me vengan a la memoria, en el grupo de empresas con vocación social hemos trabajado para Mediapost, sobre todo para su marca social Ideas Imprescindibles, que es un proyecto muy querido por nosotros y que de alguna manera está muy unido a Materia Gris desde el comienzo de este nuevo posicionamiento en estos últimos años. También trabajamos para el Grupo de la Viuda, hemos desarrollado su web. Para ONGs hemos trabajado para Amnistía Internacional, para Intermon Oxfam, para Inspiraction. Fundaciones, pues Fundación Asoka, Fundación Ananta, Fundación Vipeica. Y dentro de los emprendedores, pues bueno, pues un grupo muy numeroso de pequeñas empresas que les desarrollamos bastantes trabajos. En una sociedad donde hay tanta sobredosis de información y donde el público está tan fragmentado, ¿no? Las audiencias están tan dispersas, realmente es muy difícil conectar con el target. Entonces, realmente la gente ya no busca, o sea, no está esperando en su casa sentados a las 10 de la noche en horario prime time para recibir con los brazos abiertos la nueva campaña publicitaria que les va a cambiar la vida, ¿no? Ya no es así. Si es que en algún momento lo fue, que puede que sí, ¿no? Ahora de lo que se trata es de llamar la atención de la gente a través de contenidos que les ofrezcan valor. Esos contenidos, bueno, pues forman lo que se viene a llamar el pull marketing, no el push marketing que estábamos siempre acostumbrados a que, bueno, de alguna manera nos invadieran tal, con publicidad. De lo que se trata hoy es de atraer al consumidor con contenidos de valor que de alguna manera les dirijan hacia las plataformas que deseamos, ¿no? Esas plataformas pueden ser webs, pueden ser redes sociales, pero ya no se trata de hacer publicidad a gritos para llamar la atención de la gente, ¿no? Se trata de susurrar, ofreciendo contenidos interesantes para que la gente realmente se interese por nosotros, ¿no? Y en consecuencia se interese por las actividades o por los productos o servicios que les podemos ofrecer. Bueno, pues por decirlo así de una manera muy resumida, ¿no? Todo lo que conocíamos hasta ahora de alguna manera ya no es como era, ¿no? Me recuerda la frase de Mafalda, ¿no? Que decía que el futuro ya no es lo que era, ¿no? Pues es verdad, de alguna forma todo va cambiando, todo va mutando, se va transformando constantemente y tenemos que adaptarnos constantemente a los cambios, ¿no? Realmente lo único que no cambia nunca es el cambio, ¿no? Bueno, todo eso que conocíamos como producto lo tenemos que olvidar, porque ahora ya no existen los productos, existen las experiencias. Y son experiencias además compartidas. No existen los mensajes, existen las conversaciones. No existe el público objetivo, al que de una manera así muy militarizada siempre le hemos conocido como target, ¿no? Ese al que había que de alguna manera fulminar, ¿no? Con nuestro mensaje. Bueno, pues el público objetivo ya se ha convertido en una comunidad de expertos, muchas veces saben más que nosotros mismos de nuestros propios productos, nuestros propios servicios, nuestras propias actividades. Los anunciantes se han convertido en generadores de experiencias y si no hay más que ver pues a un Google o a un Disney, ¿no? O un Pixar. Generan experiencias para que disfrutemos de ellas, ¿no? Ellos han entendido muy bien lo que es la comunicación hoy en día. Y luego también otra cosa que ha cambiado radicalmente son los anuncios. Ya no existe el anuncio como una pieza única, separada, aislada, ¿no?
Ahora todo lo que se genera en las campañas son acciones hiperconectadas, donde cualquier acción te lleva a la otra, ¿no? Donde todo lo que se desarrolla es pues lo que se viene a llamar un storytelling transmedia, que es una palabreja, pero bueno, que de alguna manera es crear una narrativa que atraviese, digamos, los umbrales de cada medio, ¿no? Y que la historia pueda continuar en diferentes formatos y en diferentes medios, que tú veas un spot de televisión y ese spot puedas continuar esa narración, la puedas continuar en un folleto, la puedas continuar en las redes sociales o la puedas continuar en la página web. Todo eso crea un marco, un escenario donde la publicidad realmente no tiene nada que ver con la publicidad que se hacía hace 20, 30 años. Yo llevo trabajando en publicidad desde hace 30 años y realmente de lo que hacía en aquella época, en mis comienzos, a lo que hago ahora, muy poco se parece. Lo único que realmente se mantiene y que se conserva intacto es la necesidad de contar historias. Eso y emocionar. Esas dos cosas creo que son las únicas que realmente permanecen. Todo lo demás creo que ha cambiado. Aunque suene raro, yo tengo 51 años, pero aunque suene raro, la parte de mi trabajo que más me apasiona es la incertidumbre. El no saber qué va a pasar nunca. Eso a veces te genera una cierta ansiedad, pero realmente te hace darte cuenta de que estás vivo, ¿no? Y esa incertidumbre realmente es lo que me alegra a la hora de ir a trabajar, lo que me impulsa a seguir trabajando, a emprender nuevos proyectos, y esa incertidumbre genera también muchas veces inseguridad. Es decir, crees que ya lo sabes todo y en el fondo no sabes nada, ¿no? Y surgen nuevas plataformas, nuevas herramientas, nuevos formatos que te obligan a aprender cosas que no sabías y que te crees que ya sabías muchas cosas y realmente cada día tienes que aprender cosas nuevas. Eso quizás te puede producir una cierta incomodidad, ¿no?, cuando eres más joven, pero ahora es que realmente me encanta. La creatividad para mí es, por decirlo en una frase, ¿no?, podríamos decir varias, pero por decir una, para mí es la flexibilidad mental que tienes para combinar ideas a partir de tus experiencias. A ver si lo sé explicar. Lo voy a explicar al revés. Tus experiencias es todo lo que haces en la vida. Por eso un creativo tiene que ser muy curioso, tiene que ser muy despierto, estar siempre muy atento, recibir, absorber como una esponja todo lo que le rodea, ¿no? Bueno, pues todas esas experiencias, todos tus viajes, todas tus lecturas, toda la gente que has conocido, todas las cosas que te han pasado, todo eso se acaba archivando en tu disco duro. Y ahí queda, y cuando tienes que crear una idea, se trata de echar mano de ese disco duro para hacer combinaciones de ideas. Es decir, la creatividad no existe como una entelequia donde se te ocurre algo por inspiración divina, ¿no? Yo creo que la creatividad es la mecánica de combinar ideas que ya existen, y esas ideas que ya existen te genera una idea nueva, y para eso tienes que tener flexibilidad mental. Eso para mí es la creatividad. Entonces, por eso también se dice que la creatividad es ver lo que otros no ven, porque a todo el mundo ha visto como una manzana se caía de un árbol, ¿no? Pero claro, solo se supone que a Newton, se le ocurrió asociar esa caída de la manzana con la teoría de la gravedad, ¿no? Entonces, el ver las cosas de otra manera es porque combinas dos ideas que ya existen y tú creas una tercera. Eso para mí es la creatividad. No solo se puede aprender, sino que nacemos con ella. Entonces, más que aprender, lo que hay que hacer es desaprender. Es decir, hay que recuperar a ese niño que llevamos dentro. Ese niño que nunca debimos olvidar. Porque todos los niños son muy creativos, no hay más que sentarse delante de un niño, darle un papel en blanco y ver cómo en menos de un minuto ya necesita más papel en blanco porque ya lo ha llenado. A nosotros nos cuesta muchísimo llenar el papel en blanco porque estamos llenos de prejuicios, llenos de autoevaluación, llenos de miedos. Nos estamos constantemente reprimiendo, ¿no?, para crear cosas, y los niños no, los niños no se juzgan, sencillamente van hacia adelante, ¿no? Entonces,
la creatividad sobre todo se puede aprender si desaprendes y te desaprendes todo lo que te han enseñado, todo lo que hemos aprendido fundamentalmente en el colegio, en un sistema educativo que es esencialmente represor y que nos convierte en seres educados, moldeables, que seamos muy dóciles a la hora de obedecer pautas y órdenes ya establecidas. Pero el sistema de alguna manera no nos fomenta, no nos facilita el crear otros moldes, ¿no? Entonces, primero tenemos que romper con todas esas capas que la educación nos ha creado. La educación, la familia y nuestra propia resignación muchas veces. Hemos asumido que eso tenía que ser así. Y no tiene por qué ser así, ¿no? Yo tengo, una referencia que es Ken Robinson, que es un educador inglés. Y bueno, tiene varios libros, os recomiendo que los leáis, y muchos vídeos en YouTube, ¿no? Bueno, pues Ken Robinson habla de una anécdota de una niña pequeña que estaba dibujando en clase y entonces la profesora se acerca a ella, la niña no debería tener más de 5 años, y le pregunta a la niña, ¿qué estás dibujando? Y la niña dice, estoy dibujando a Dios. Pero si nadie lo ha visto. Dice, ah, no, pues ahora lo van a ver, ¿no? Entonces, esa capacidad de crear, de construir la realidad, esa capacidad es innata a nosotros. Lo que tenemos que hacer es recuperar ese niño. Ambas cosas, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene más talento para la creatividad, partiendo de la base de que todos somos muy creativos, que un contable puede ser muy creativo, que un cajero de un banco puede ser muy creativo, que un artesano puede ser muy creativo. O sea, no solo puede ser creativo aquel que en su tarjeta pone creativo, ¿no? Como pasa con las agencias de publicidad. Yo, las personas más creativas que he conocido, aunque más de uno me va a dar algún bofetón por decir esto, no trabajaban en publicidad, trabajaban en otros sectores aparentemente nada creativos, ¿no? Por ejemplo, uno es la banca. Las personas más creativas que he conocido en los últimos años trabajan en el mundo de la banca, y eso puede sorprender a más de uno, pero es verdad. Entonces, si ante la pregunta el creativo nace o se hace, yo creo que por un lado nace porque tiene ese talento innato, pero por otro lado se hace porque es capaz de adquirir esas habilidades que le permitan desarrollar su creatividad. Ojo que la creatividad no es solo tener talento para imaginarme cosas alucinantes, ¿no? La creatividad también es poder desarrollar esa idea, poder hacerla posible. Y para hacerla posible hace falta una gran dosis también de realismo. Hay que crear ideas que sean viables, si no, no es una buena idea. Una idea que se queda en un sueño no va a ninguna parte, tenemos que convertirla en un proyecto, en un plan. Y ahí hace falta una parte de cerebro que sea, digamos, muy soñador, por supuesto que sí, pero otra parte de cerebro que organice, que desarrolle y que sea implacable en lo que es el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Pues suelen ser divertidas, o por lo menos intentamos que sean muy divertidas, porque además yo creo que cuando te diviertes aprendes mucho más, y eso, todos los estudios que hay últimamente sobre inteligencia emocional así lo corroboran, ¿no? Si las emociones que asocias a lo que aprendes son emociones muy positivas, lo que aprendes cala dentro de ti. Yo recuerdo, pues cuando estudiaba en el colegio, las emociones que asociaba al aprendizaje eran bastante negativas. Para mí ir al colegio era bastante suplicio, o bien porque me aburría muchísimo, o bien porque tenía una ansiedad, un estrés brutal por las notas, por si me iban a suspender, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando tienes esas emociones asociadas a un aprendizaje, es muy difícil que lo que aprendas te guste y lo que aprendas se quede, ¿no? Entonces, lo primero es que sea divertido, y la creatividad es de las materias que es más fácil hacerlas divertidas, ¿no? Desarrollamos muchos juegos en clase, muchos juegos que no son los juegos de lógica, ni muchísimo menos, aunque lo parecen, y nuestra primera tentación siempre es a utilizar la lógica, ¿no? Vemos un enunciado con números y lo primero que hacemos es utilizar números para resolverlo, y es justo lo que no hay que hacer en la creatividad. En la creatividad lo que hay que hacer es sorprender, utilizar caminos alternativos, hacer lo que otros no hacen, ¿no?
Bueno, pues eso lo hacemos mucho, lo intentamos en las clases de creatividad. Hacemos muchas prácticas y desarrollamos prácticamente una campaña por semana, en lo que es entrega de un briefing y desarrollo de tanto de lo que es la creación del concepto como el desarrollo de la campaña con las correspondientes piezas, ¿no? Pues, hombre, sobre todo yo les recomendaría que fuera muy curioso. Yo creo que la curiosidad es la madre de todo. No se puede pasar por la vida con el piloto automático, no se puede pasar por la vida sin querer saber nada, ¿no? Y solo ejecutando acciones por el simple hecho de que es lo previsible o es lo que esperan de mí, ¿no? Yo a un creativo le recomendaría que fuera sobre todo muy curioso, y esa curiosidad le va a llevar a aprender muchas cosas, y esa curiosidad no se debe perder nunca. Ya puedes tener 80 años que tienes que seguir siendo igual de curioso, y en esta profesión, o sea, todo cambia permanentemente, con lo cual estás constantemente expuesto a enfrentarte con retos y situaciones, como decía antes, que no controlas, que no has hecho nunca. Aunque parezca mentira, aunque ya llevo un montón de años en esto, pero de repente tienes que hacer algo que no habías hecho nunca, o tocar una actividad, o un sector, o un servicio, un producto que jamás habías tocado, dirigirte a un segmento de mercado, a un grupo de personas que nunca habías conocido, ¿no? Entonces tienes que ser muy curioso, y esa curiosidad se debe transformar en leer todo lo que puedas, en viajar mucho, en hablar mucho con la gente, en ir a ver exposiciones, en ir mucho al cine, en ir al teatro, y además tener unas buenas tragaderas. O sea, no debes ser snob, no debes ser elitista. O sea, tienes que tener el mismo respeto hacia algo que a ti no te gusta como hacia algo que te encanta, porque a lo mejor lo que a ti no te gusta resulta que le gusta a millones de personas, y eso no lo puedes despreciar. Bueno, pues curiosamente, en los últimos años, supongo que por la crisis, por todos los cambios que está habiendo en el mundo de la publicidad, el público cada vez es más heterogéneo. Hace unos años venían muchos alumnos que normalmente habían estudiado publicidad, y lo que querían era completar esa formación muy teórica con una formación práctica que les enseñara a ser creativos, ¿no? Y a crear campañas de publicidad, a ver cómo se cuecen, a ver cómo se realizan, ¿no? Básicamente ese era el público. En los turnos de mañana era un público que tenía 20-25 años, y en los turnos de noche pues era un público que tenía 25 o 30 años, ¿no? Y los de noche normalmente trabajaban y venían a clase pues eso, de 7 a 10. Bueno, pues todo eso ha cambiado, y ahora mismo vienen, pues puedo decir, menos de un tercio de los alumnos que tenemos en creatividad, en el máster de creatividad, vienen de la facultad de publicidad. Otro gran grupo viene de periodismo. Hay muchísimos periodistas que están viniendo. Ahora os explicaré un poco por qué creo que vienen. Viene también mucha gente de Bellas Artes. Y luego viene también mucha gente, gente que a lo mejor se dedicaba a otras cosas, gente mayor, y que cree que, o bien porque se ha quedado en el paro, o porque ha llegado el momento de un giro de su vida, pues ha llegado el momento de estudiar lo que realmente le gustaba, ¿no? Entonces tenemos muchos alumnos de ese tipo. También hay gente pues que a lo mejor son fotógrafos y que quieren desarrollar este área, ¿no? de especialidad, o gente que trabaja en televisión, alguna productora y que quiere adquirir un poco los conocimientos de lo que es publicidad, ¿no? Bueno, lo que decía antes, el hecho de que vengan ahora más periodistas que hace años, también es porque la publicidad cada vez se parece más al periodismo, ¿no? Y desgraciadamente el periodismo también se parece más a la publicidad, en todo lo que es un poco la manipulación, ¿no? de las mentes, ¿no? O más, también la manipulación, pero también lo que es el dirigir a las gentes a que hagan algo concreto, ¿no? Bueno, pues la publicidad cada vez se parece más al periodismo, por un poco lo que decía al principio, por hablar del pull marketing, por crear contenidos que en realidad no parecen publicidad, ¿no? Estamos hablando de revistas, estamos hablando de cómics, estamos hablando de películas, de documentales, de exposiciones, a los que la gente va, y en realidad es un espacio de conocimiento donde lo que pretendes es que accedan a una información publicitaria.
pero lo haces ofreciéndoles información de valor. No solo lo que es la pieza publicitaria pura y dura para que hagan algo concreto, sino les ofreces información de valor que ya de por sí puede ser valiosa para ellos, ¿no? Estoy hablando, pues todos hemos leído blogs donde nos gusta lo que nos están contando, blogs de viajes, etcétera, y bueno, pues si en ese blog aparece un banner del típico anunciante que te ofrece la posibilidad de contratar un viaje en ese momento, pues bienvenido sea. Pero no es una publicidad invasiva, ¿no? Es un tipo de publicidad amable. Entonces hay muchísimo periodista que está viniendo aquí también porque también cada día es más necesaria la redacción de textos. Tenemos el tema de Google. Google es muy semántico. Parecía al principio que Google era una herramienta muy tecnológica, y lo es, por supuesto que lo es, pero es muy semántica. O sea, las búsquedas que hace Google las hace en función de las palabras que nosotros escribimos. Y eso, tanto los buscadores, a los que buscamos en Google, como los que ofrecemos contenido para que la gente lo encuentre, lo que estamos manejando son palabras. Y eso también demanda mucho a los periodistas. Entonces el grupo, los perfiles a los que tenemos ahora acceso, ¿no?, que van viniendo nos demandan más formación en cuanto a creatividad publicitaria, son, como os he dicho, cada día más heterogéneos.